Pasos de Esperanza continúa deseando tener este discipulado de reino y sobre todo porque estamos hablando de cómo discipulamos nuestro espíritu y estamos mirando las disciplinas espirituales y hemos visto que la primera división es las disciplinas espirituales internas y hemos estado ya hablando de la meditación, de la oración, del ayuno y en esta oportunidad vamos a hablar de la disciplina espiritual del estudio. ¿Por qué es tan importante el estudio? Porque toda la estructura de pensamiento que nosotros necesitamos tener requiere de ser elaborada a través del estudio de la palabra de Dios, del estudio de muchos libros, del estudio de lo que vemos a nuestro alrededor, realizándonos muchas preguntas, acercándonos a ver, acercándonos a observar, acercándonos a indagar en las situaciones que están a nuestro alrededor. Y he determinado mirar esta disciplina con un propósito muy importante y es que todas las disciplinas espirituales que vamos a ver propenden por la transformación del ser humano. Pero ¿por qué es tan importante esta disciplina espiritual del estudio? Porque en ninguna parte podemos ver más claramente la transformación de la manera de pensar del hombre si no es a través de esta disciplina del estudio. Todo lo que nosotros deseemos aprender debemos de estudiarlo, debemos de revisarlo, debemos de ir y de documentarnos. Ahora, no solamente porque otros lo saben más, sino porque aún dentro de ese mismo estudio Dios trae la revelación por el Espíritu. Y es ahí donde prima la importancia de estudiar. Porque yo voy a la palabra, por ejemplo, y la misma Biblia en sí de pronto me deja solamente con algunas expectativas, pero el Espíritu de Dios viene y sobre esa base de la palabra coloca la revelación. De hecho, Deuteronomios 11:18 dice que es necesario repetir y es necesario colocar la palabra, es necesario visualizarla, es necesario hacer que esa palabra se cuente, se repita, se hable de ella constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario tener una disciplina espiritual que se llama el estudio. Debemos de entender que el estudio es una clase específica de experiencia en la cual a través de una cuidadosa observación de estructuras objetivas hacemos que nuestro proceso de pensamiento se mueva en determinada dirección, en determinada manera. Por ejemplo, queremos saber mucho más de las disciplinas espirituales, hay que leer más. Queremos saber mucho más de cómo orar, hay que estudiar más. Queremos saber mucho más de cómo vivir una vida cristiana, pues hay que discipularnos más. Y para esto se hace necesario estudiar. Yo les felicito a ustedes porque cada vez que están recibiendo este video de entrenamiento de discipulado, quiere decir que están muy interesados en estudiar. Sé que hay unos que toman muy atenta nota, que hacen sus apuntes, que van y revisan todo lo que decimos como referencia bíblica y esto es muy importante. De ahí que necesitamos entender que el estudio requiere de la repetición. Y a veces queremos que las cosas sean como flash, rápidas, pero realmente estudiar requiere repetir. Estudiar requiere volver a leer, estudiar requiere volver a preguntarnos cosas con respecto a lo que ya hemos estudiado y de nuevo volver a investigar, volver a indagar, de tal forma que el estudio se debe de promover a través de esto, de una disciplina que regularmente hace que mi pensamiento esté reflexionando, esté pensando, esté considerando, esté meditando, como dice el salmista, que de día y de noche meditaba en la palabra. Entonces que esté continuamente pensando en esa palabra, volviéndose a hacer preguntas con respecto a lo que Dios estaba diciendo. En el Antiguo Testamento lo que se repetía era la Torá.
Pero en el Nuevo Testamento se reemplaza esas leyes escritas en la Torá y escritas en los postes, escritas en las diferentes partes de la casa, y dice el Señor que ahora esas leyes están escritas en nuestros corazones, porque dice que Él ha colocado en nosotros esa ley, esa palabra, ese conocimiento de Dios. Ahora Él es el que nos lleva, porque Él es nuestro maestro, Él es nuestro rabí, Él es el que está impartiendo ese conocimiento. Por eso la misma escritura dice que aún por torpe que sea en este camino no se extraviará. ¿Por qué? Porque el Señor coloca esa semilla de esa revelación, de esa palabra. Ahora, ¿qué amerita esa semilla? Que yo comience a cultivarla a través de un estudio, a través de un repaso, a través de una repetición, a través de un deseo de investigar continuamente. Entonces vamos a mirar específicamente cómo estudiar. Y voy a ir al texto bíblico. ¿Cómo estudiar la Biblia, por ejemplo? Si vamos a estudiar un libro de la Escritura que sea largo, como un Génesis, un Jeremías, es necesario leerlo completo. Es decir, trata de no tomar un día un libro y otro día otro, sino que decimos, lo estamos haciendo en los devocionales de las 6 de la mañana. Estamos estudiando el libro de Génesis, leímos todo el libro de Génesis, ahora estamos en el libro de Éxodo. Entonces se hace necesario leerlo completo. Luego, en ese proceso, anotamos los aspectos difíciles y que no hemos logrado entender. ¿Por qué es importante anotarlos? Porque es importante decir, no entiendo qué quiso decir aquí, cómo es esto. Y preguntarnos muchas cosas, porque después volvemos a ello más tarde y es ahí donde empieza nuestro deseo de investigación, nuestro deseo de estudiar. Pero se hace necesario también apuntar pensamientos e impresiones que recibimos, porque en esos pensamientos y en esas impresiones que recibimos es donde viene la revelación y es donde viene la forma en que Dios trae a la luz muchas cosas que aún no habíamos podido comprender. Otro método también para estudiar la Biblia es tomar entonces esos libros que son pequeños, como las cartas, ¿cierto? Y entonces digo, voy a leer la primera carta de Juan. ¿Qué debo de hacer? Leerla toda, por completo, y tratar de hacerla diariamente y procurar leer ese mismo libro todos los días, por ejemplo, por un mes. Entonces el primer día lo leo, el segundo día lo leo, el tercer día lo leo. Lo más seguro es que después de unos 30 días de lectura continua de la misma carta todos los días, vamos a tener una estructura de pensamiento, vamos a tener una revelación, vamos a tener una forma, una panorámica en todo lo que ese libro quiere decirnos. Ahora es muy importante llevar un diario en lo que vayamos recibiendo, en lo que el Señor nos va diciendo. Entonces Juan capítulo 1, la primera carta de Juan 1:1, y entonces si allí recibimos una enseñanza, una revelación, algo importante, eso lo hemos usado cotidianamente rayándolo o subrayándolo o colocándole un resaltador, pero qué bueno que coloque una nota de pie de página, que coloque un adhesivo o que tenga una agenda en la cual vaya llevando ese diario, y lo más seguro es que vamos a encontrar cosas muy interesantes. Pero una forma más importante también para el estudio es hacernos preguntas. Y cuando hablo de hacernos preguntas, no es solamente enfocada hacia el texto bíblico, sino preguntas de la cotidianidad. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de esta sociedad tecnológica? ¿Qué trae la tecnología? ¿Qué tan buena es? ¿Qué tan mala es? ¿Hasta dónde me beneficia? ¿Hasta dónde no? Y realmente con ese estudio podemos ir hacia un horizonte social, hacia un horizonte económico, pero también hacia un horizonte teológico. Por ejemplo, ¿qué efectos ha producido la industria alimenticia, donde ahora todo viene enlatado, todo viene para el consumo rápido? ¿Qué se perdió quizás de esos tiempos en
que hacíamos el almuerzo y lo compartíamos en familia. Se ha perdido esto. ¿Qué ha traído este desarrollo? Qué bueno poder hacernos preguntas como estos. ¿Qué de nuestra cultura del Evangelio ha cambiado? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo se vive el Evangelio en el día de hoy? ¿Qué realmente es el reino de Dios y cómo se vive el reino de Dios en estos tiempos? Preguntas como esas nos van apuntando a una necesidad de estudiar, porque el estudio es una disciplina espiritual interna que va organizando estructuras de pensamiento que me llevan hacia una dirección correcta. Es necesario, y discúlpenme por esto, que dejemos de comer entero. Es necesario que aprendamos a diluir lo que estamos recibiendo a través de las enseñanzas. Hoy damos un clip y tenemos muchas predicaciones. Hoy damos un clip y tenemos muchas enseñanzas de diversas formas. Pero tú esperas o entiendes lo que estás escuchando. Recuerda que esta fue la pregunta que se le hizo a un personaje en la escritura. Y él dijo, no tengo cómo entenderlo porque no hay quien me explique. Pues se hace necesario estudiar. Eso es lo que es un discipulado. Un discipulado es un estudio sistemático, un estudio permanente donde vamos ayudándonos a tener el conocimiento de un estilo de vida que se llama una vida en el Espíritu. Un abrazo, bendiciones y que todos crezcamos en estas disciplinas espirituales es nuestro deseo.